Ahí están las masacres. He decidido regresar de lleno a la vida pública. ¡Fuchicaca! Haiga sido como haiga sido. Doctora, sin duda ahorita el debate ya está muy presente, ¿no? En torno a varias propuestas de reforma electoral, pero una en particular que es la del presidente López Obrador. Y no sé si usted coincida, pero hay como que dos principales posturas al respecto, ¿no? Una que muchos advierten de regresiones, retrocesos en materia democrática, electoral por lo que propone, y otra opinión, otra postura, pues que la ven viable por reducción de costos y demás. Doctora, ¿usted se inclina por alguna postura o en ambas posturas ve como términos medios y coincide? Bueno, yo creo que antes que nada hay que decir que es una reforma que no es necesaria. Okay. Es decir, eso es de entrada, hay que decirlo. Creo que los tiempos en la que está, digo, aunque se presentó en abril la iniciativa del presidente, pues de todas maneras empieza a discutirse realmente ahora con el Parlamento abierto. Y discutirse es un decir, ¿no? Porque pues tampoco ha habido acuerdo sobre la discusión o cómo llevar a cabo el debate sobre la reforma, pero de entrada creo que lo que hay que decir es que no es necesaria. Las reglas con las que contamos actualmente sobre el sistema electoral, es decir, sobre el tipo de representación política, sobre las autoridades electorales, sobre la mecánica de la organización de las elecciones y sobre algo que es fundamental en un proceso electoral, que son las condiciones de la competencia, pues estas están garantizadas. Están garantizadas que cuando uno voltea a ver lo que ha pasado desde 2014, que fue la última gran reforma electoral, esa reforma que convirtió al IFE en INE y que hizo una fórmula, digamos, combinada entre una autoridad nacional y autoridades electorales locales. Bueno, pues esa ha funcionado a lo largo de estos de 2014 acá, de estos 8 años, ¿no? Y la prueba de que ha funcionado pues son la cantidad de alternancias que ha habido, es decir, son procesos electorales que han sido han mostrado la posibilidad de que los ciudadanos den su opinión, de que los ciudadanos opten por quien quieren en el poder y que haya constantes alternancias, ¿no? En todos los niveles de gobierno, desde el municipal hasta el presidencial. Entonces eso es lo primero que creo que hay que decir. Y creo que esta cuestión de que no es una reforma necesaria es algo que ha, digamos, dañado la conversación pública, ¿no? No ha permitido que haya una discusión realmente sobre los temas concretos de la reforma, sino lo que ha habido es, de nueva cuenta, una polarización entre sí, porque es la reforma del presidente y son parte de quienes apoyan al presidente, o no, porque están en contra del presidente. Es decir, esta pues, malévola, digamos, polarización, ¿no? Que lo que ha hecho es impedir que haya la búsqueda de ciertos elementos que puedan haber acuerdo, ¿no? Yo creo que hay ciertos elementos de la propuesta de López Obrador que vale la pena discutir, pero otros que sí me parecen una regresión muy clara, ¿no? Sobre todo lo que se quiere hacer con las autoridades electorales, lo que se quiere hacer con desaparecer a los organismos electorales locales, lo que se quiere hacer con la fórmula para elegir a las autoridades electorales, que aunque se insiste en que no se les despoja de su autonomía, pues sí se les despoja, porque quienes pueden proponer no son los propios ciudadanos, sino que son pues, los propios poderes, ¿no? Entonces, creo que hay cosas que sí son francamente regresivas. No veo la posibilidad de que haya un espacio para la conformación de consensos. Desde 1996, desde aquella gran reforma político-electoral, la verdad es que pues lo que hubo fue siempre un consenso, siempre un acuerdo, siempre la construcción de acuerdos, y además siempre fueron reformas que fueron pues impulsadas desde la oposición después de alguna elección en donde había habido algún tipo de conflicto o algún tipo de digamos, de reclamo
y este no es el caso, ¿no? Esto es una cosa pues, prácticamente inédita, ¿no? Inédita. Doctora, ha mencionado, ¿no?, que hay puntos que valdría la pena discutir y otros que no. Déjeme, si quiere permitirme, detenerme en los que no, en los que de plano usted ha dicho, ¿no?, son una regresión, porque hay voces, ¿no?, que ven como esto como un castigo, ¿no?, sobre todo en el tema de las autoridades electorales, ¿no?, que lo ven como una especie de venganza, por así decirlo, del poder que está ahorita del presidente o del grupo oficial hacia las autoridades electorales. Y me gustaría preguntarle, ¿qué advierte, qué denuncia advierte, doctora, si en dado caso se llegaran a elegir los consejeros como se ha dicho, mediante voto, reducirlos a 7, eliminar lo que decía, ¿no?, de los OPLES? ¿Cuáles son los peligros latentes de si llega a pasar esto? Que parece que no, porque hay una oposición que ha dicho algunas cosas que no lo va a aprobar, pero en dado caso que sí, ¿cuáles serían los riesgos, doctora? Sí, bueno, yo creo que ese es uno de los riesgos más grandes. Hay otros también muy importantes, ¿no? Pero creo que una de las cosas más graves de esa propuesta es pretender que las autoridades electorales, que deben de ser autoridades que se destaquen, ¿por qué? Por su conocimiento del tema y por su distancia frente a partidos políticos, ¿sí? Es decir, frente a partidos políticos y obviamente frente al poder político, frente a la presidencia, frente a los partidos. Es decir, la autonomía del INE en eso reside, ¿no? Reside en que sean grupos, digamos, profesionales, especializados y que, sobre todo, que no estén alineados a ninguna fuerza política. Pretender que los titulares, los consejeros, los titulares del Consejo General, que es la máxima autoridad de lo que ahora quieren que se llame INEC, el Instituto Nacional Electoral y de Consultas, pero eso es lo de menos, el nombre. Lo más importante es que la fórmula para elegirlos, que es mediante la propuesta de 20 candidatos de cada uno de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, pues ya incorpora, de hecho, los intereses de las fuerzas políticas y, sobre todo en este caso, pues de fuerzas políticas que están dominadas por un partido, ¿no? En todos los casos, ¿no? No solamente en el caso del Congreso, sino también en el caso de, pues del Poder Judicial. Entonces, de ahí de entrada. Y el segundo, pretender que sean electos por la vía del voto, pues el voto, la única manera mediante la cual se puede conducir el voto es mediante las fuerzas políticas, los partidos. Entonces, aunque fueran los ciudadanos los que emitieran su decisión, pues están jugando con partidos políticos, es decir, están optando por los candidatos de A, los candidatos de B, los candidatos de C, lo que está muy bien para un órgano de representación, pero no para un órgano técnico de Estado, que lo que tiene que ser es dar garantías a todos los jugadores de que hay condiciones para la competencia, que hay condiciones para un voto libre, que hay condiciones para garantizar que el piso está parejo. Que el piso está parejo. Doctora, hay también una propuesta que sin duda, a lo mejor para la opinión pública, si no se desmenuza bien, pues pudiera ser atractiva, ¿no?, de esta iniciativa, que es reducir o eliminar el financiamiento ordinario, ¿no?, cuando no hay campañas a los partidos, porque sin duda muchas personas pues, no están tan de acuerdo, ¿no?, que los partidos reciban dinero. Y el argumento que algunos dicen es que, bueno, se podría adelgazar los recursos, se podría ahorrar, pero también una preocupación de otros sectores, ¿no?, de que, bueno, los partidos de dónde van a obtener ese dinero que les va a faltar, ¿no? Si hay ven riesgo de que, pues, empresarios o el crimen, precisamente en esos tiempos, pueda financiar. ¿Qué riesgos hay? ¿O usted coincide en esta idea de que se quite o se reduzca de alguna manera el financiamiento? ¿O cómo ve esta propuesta, doctora? Bueno, mire, yo creo que esa es una de las propuestas que tiene mayor respaldo, digamos, respaldo público, respaldo social, ¿no? Es decir, sí tenemos en la mesa del debate público que los partidos reciben muchísimo dinero, no solamente por el financiamiento, de ahora mismo ya no sé en cuánto van, pero iban como en casi 6,000 millones de pesos al año, nada más en el ámbito federal, más otros 5,000 y feria del ámbito local. Entonces, efectivamente son montos muy elevados de financiamiento anual de los partidos políticos. Pero creo que
abrir la puerta para el financiamiento privado dominante, porque pues en los años donde no hay elecciones federales, cuando menos en el terreno electoral, no recibirían financiamiento, y entonces esto lo que hace es de entrada meter un elemento de inequidad muy claro. ¿Y cuál es el elemento de inequidad? Pues los partidos más cercanos a los grupos económicos poderosos, digamos, a los grupos que tengan ciertos recursos, pues serán aquellos que reciban mayor respaldo, y entonces este elemento de equidad que ha permitido la distribución con una fórmula que le hemos llamado fórmula equitativa de distribución de recursos, pues por un lado permite la distribución equitativa, pero por otro lado, digamos, permite de alguna manera hacer una fiscalización más clara, porque sabemos cuál es el origen dominante del dinero. Cuando no se sepa cuál es el origen dominante del dinero, porque viene del ámbito privado y de ámbito que no necesariamente es muy claro de identificar, si no están claras reglas de que no puede hacer financiamiento por la vía del dinero en efectivo, por ejemplo, ¿no? Si no hay reglas muy claras, y pues para todo esto tiene que haber consensos, tiene que haber debate, primero debate y después tiene que haber acuerdos. Es decir, las últimas reformas políticas desde 1996 han sido reformas que han surgido del consenso entre las fuerzas políticas, y eso es algo muy importante, no llegar a una elección presidencial con un desacuerdo sobre las reglas. Tiene que haber un acuerdo sobre las reglas, porque si no, pues entonces ya tienes tú ahí un elemento de conflicto, un elemento de tensión. Entonces yo creo que el tema del financiamiento es un tema que hay que entrarle, seguro, y es un tema en donde hay un consenso en la opinión pública de que hay mucho dinero para los partidos, pero hacer tabla rasa y decir pues ahora no va a haber financiamiento público me parece el peor de los mundos. Me parece una respuesta, una iniciativa que pues lo que hace es aflorar otro problema muy, muy grave, que es, como usted dice, cuál es el origen de los recursos que llegan a los partidos y qué tanto la autoridad va a poder fiscalizarlos, ¿no? Doctora, déjeme regresarme un poquito al origen de esto, porque hay una parte que me llama mucho la atención que dice, ¿no? No hay consenso, ¿no? Hay una polarización enorme, abismal entre las fuerzas políticas, básicamente hay entre dos, ¿no? Entre el poder oficial del presidente López Obrador y quienes están en contra del presidente López Obrador, ¿no? Este escenario de división, ¿a qué lo atribuye? ¿Empezó en 2018 con la llegada del presidente López Obrador, o ve otros factores que han orillado a que ahora la ciudadanía, no solamente en el terreno político, ¿no? En la Cámara de Diputados, no sé si usted, en las redes sociales se ve mucho, ¿no? Hay dos bandos nada más, y si uno quiere, se pone en un bando o en el otro, sale acribillado de cualquier lado de cualquier lado, efectivamente. Bueno, yo creo que ciertamente la polarización ha sido algo que ha surgido a partir de la actual administración. Es decir, sí creo que el discurso del presidente López Obrador ha sido un discurso en donde él ha puesto de manera muy clara, es decir, su discurso ha sido un discurso en donde no ha puesto en el centro la posibilidad de llegar a acuerdos, de construir pues, pactos, de construir entendimiento entre las distintas fuerzas, de hacer que ciertas políticas tengan el respaldo de distintas fuerzas políticas. Él, desde su llegada, ha insistido en que hay quienes están con la razón histórica y quienes están en contra, y él representa esa razón histórica. Entonces, creo que él ha fomentado mucho la polarización, pero también creo que la respuesta de la oposición y la respuesta de la sociedad civil ha sido una respuesta que ha trabajado sobre esa misma lógica de polarización, ¿no? Es decir, que no hemos encontrado puntos intermedios, no hemos encontrado cómo poner a dialogar a un lado con el otro, sino que pues casi todo se lee en código a favor o en contra de López Obrador, ¿no? Entonces, pero pues sí, sin duda alguna, esto ha sido algo que para el presidente ha sido rentable. Es decir, esa polarización hace que pues dejas a los partidos de oposición con un cuestionamiento de si deben de ir a la reforma electoral, si deben de alentar la discusión
que es una discusión que de todas maneras está gravitando alrededor de esa polarización, o si mejor nos vamos a discutir por otro lado, qué es lo que finalmente han hecho ellos, ¿no? Y al final, pues, ¿quién gana aquí? Pues quien ha sido el gran promotor de la polarización, y además las encuestas así lo muestran, ¿no? Es decir, el apoyo que sigue teniendo López Obrador tiene mucho que ver con ese discurso de decir, digamos, de llamar a la población a tomar una posición, y la posición es o el que representa la razón, o la razón histórica, pues que representa el lado bueno de la historia, o quienes están atados al pasado y a todas las barbaridades y la corrupción del pasado, ¿no? Doctora, si entendiendo, ¿no?, de que esta polarización ha iniciado o la ha promovido de alguna manera el presidente, ¿no?, que tiene un poder muy amplio, para llegar a consensos, para llegar, digamos, a equilibrios, ¿tiene que ser una voluntad desde el poder para llegar a eso? ¿O hay otra manera que usted vea más ciudadana, más en la que la mayoría podemos participar, pues para hacerle contrapeso a esa polarización y bajar a los consensos, aterrizar pues al diálogo amable, no a golpearnos y decir es que tú eres un chairo, tú eres un fifí, ¿no? Sino a un debate rico, un debate que construya? Bueno, yo creo que en la medida en que la sociedad pudiera salir de este pasmo en el que está la sociedad, porque vea las fuerzas políticas en ese enfrentamiento, en esa contraposición, yo creo que sí ayudaría mucho, ¿no? Sí creo que los ciudadanos, sí creo que los medios de comunicación, creo que las organizaciones de la sociedad civil, pues en buena medida han caído en esta misma polarización, en este mismo enfrentamiento, ¿no? Entonces, pues también hay una responsabilidad ahí, ¿no? Pero ¿cómo abrir esos espacios? Esa sería la pregunta, es decir, ¿cómo abrir espacios de interlocución, de debate, y de debate serio, y de debate en donde no es poner a alguien en contra necesariamente, sino pues eso es algo que tienen que ayudar todos, digamos. Yo no veo cómo la sociedad civil va a salvar, digamos, a las élites políticas. Creo que mucho es un asunto de élites, y de élites políticas, y de élites empresariales, y de élites de todas, ¿no? Y de convocar, de utilizar sus espacios, los espacios que tienen en los medios, en la opinión pública, para animar, digamos, la discusión pública, porque pues la ciudadanía, pues así, los ciudadanos solos, así usted y yo, pues no está muy fácil, ¿no? Sin duda, doctora. Déjeme volver al tema de la reforma, y como le había dicho, no solamente es la del presidente. Me gustaría, si usted me lo permite, también tocar las otras propuestas que han hecho los otros partidos, ¿no? Que se ha hablado, hay varios, pero hay unos que me detengo, ¿no? Que es el tema de una segunda vuelta electoral. Una segunda vuelta. Y la vicepresidencia. ¿Esos elementos los ve viable en México? ¿Cree que ayudaría a fortalecerlos, o son innecesarios? No, yo creo que el tema de la segunda vuelta es un tema que sí hay que discutirlo, ¿no? Es decir, se ha puesto sobre la mesa muchas veces. Ciertamente la segunda vuelta pues siempre la plantean quienes están fuera del poder, ¿no? Y no quienes tienen el control del poder en ese momento, ¿no? Es decir, no quieren una segunda vuelta en donde se puedan reagrupar los otros en su contra, ¿no? Pero yo creo que sí es algo que habría que tener en mente. No tenemos una tradición de segunda vuelta, realmente, ni tenemos una tradición, ni tenemos un buen debate sobre los alcances de la segunda vuelta. Lo que hemos tenido son procesos electorales marcados por la desconfianza, que son procesos electorales muy largos. Vea usted que después de la elección pasan 3 meses, cuando menos después de julio, agosto, septiembre, 2 meses para que ya se declare claramente a un ganador, ¿no? Entonces, tenemos procesos electorales que son muy complejos en su organización y en
en su proceso de validación, ¿no? Y entonces esto hace que, pues obviamente los procesos no solamente son muy caros, ¿no? Muy costosos, yo diría, no caros, porque son costosos, pero han servido para justamente eliminar los elementos de desconfianza. Entonces, una segunda vuelta implicaría, pues algo, digamos, pues, dar por sentado que son elecciones válidas, que rápidamente se puede saber quién es el ganador, que todos reconocen la derrota, los perdedores, que se puede ir fácilmente a una segunda vuelta, que no es tan costosa, ¿no? Entonces, pues son elementos que dificultan el que en menos de un año, porque para mayo del año entrante ya tendrían que estar hechas todas las reformas posibles, porque pues la propia Constitución establece que no puede haber reformas electorales una vez iniciado el proceso, ¿no? 3 meses antes de iniciado el proceso. Entonces, yo lo veo complicado, aunque pudiera ser una solución, sobre todo cuando hay una multiplicidad de fuerzas políticas y lo que queremos es alentar esa pluralidad, ¿no? No dejar solamente en 2 fuerzas del sí o el contra del sí, ¿no? Déjeme ponerle ahí un ejemplo en ese tema de la segunda vuelta. Yo sé que no vamos a regresar al pasado, ¿no? Ni tampoco usted, aunque es una gran experta en materia electoral, pero pues no es adivina, ¿no? Pero si se hubiera aplicado la segunda vuelta en el 2006, ¿no? Con esta diferencia casi de nada entre el presidente en ese entonces Felipe Calderón y a la hora presidente Obrador, en esos tiempos candidatos, una segunda vuelta en ese escenario hubiera ayudado a dar mayor legitimidad al ganador. En este caso, pues, hubiera sido Felipe Calderón. Hubiera abierto la posibilidad de que el candidato del PRD, que en este caso era López Obrador, pues hubiera podido subir sus votos. ¿Cómo hubiera sido ese escenario con segunda vuelta? ¿Cómo lo intuye? Bueno, mire, la verdad es que pensar en las posibilidades pues es muy difícil, ¿no? Porque tendríamos que ver, pues realmente el país estaba dividido en 2, ¿no? No estaba dividido en 2 más otros 3 y 4, sino que realmente ahí se generó sí, ¿qué pasó con el PRI? Pues el PRI prácticamente quedó en sus huesos, ¿no? En ese momento, ¿no? En el 2006. Entonces, muy probablemente hubiera ganado Felipe Calderón con un mayor margen, ¿no? Pero pues esas son cuestiones que no sabemos ahora, ¿no? Sí, porque pues todo esto de la segunda vuelta implica alianzas, implica cálculos, implica, ¿no? Pero sí creo que en ese momento, pues, digamos, para los partidos más tradicionales, los partidos no frente al PRD de entonces, pues la verdad es que quizá hubiera ganado las fuerzas más de mayor arraigo, ¿no? De mayor arraigo. Y en el caso de la vicepresidencia, doctora, se ha hablado, ¿no? También discutido, pero esta figura podría abonar a ir quitándole poder al presidencialismo mexicano, o la verdad es que tenemos experiencias de vicepresidencia en el siglo XIX, y lo que nos ha mostrado es que pues no es una figura adecuada para nuestra cultura, para nuestro sistema, digamos, en donde hay siempre la tentación de qué puede hacer el vicepresidente para ver en qué momento puede ocupar la presidencia, ¿no? Es decir, si hay como incentivos, ¿no? Incentivos perversos cuando menos eso fue lo que vimos en el siglo XIX. Entonces, a mí me parece que la vicepresidencia no es un tema ni que ha sido puesto en la mesa. Es decir, lo que sí creo es que hay que revisar qué pasa cuando hay que revisar lo que dice la Constitución cuando hay ausencia del Ejecutivo Federal, ¿no? Es decir, que no sea pues como ahora, que simplemente pues entra quien está ocupando la presidencia del Congreso, ¿no? Entonces, y luego pues en lo que el Congreso se pone de acuerdo sobre un interino, ¿no? Entonces, no me parece, la verdad, una figura que tengamos que discutir, aunque pues todo es discutible, pero sí creo que no sé cuál es el cálculo del PRI con esa propuesta. Sin duda, déjeme ir aterrizando porque sé que ya le estoy robando del tiempo. No se apure. Que usted me ha conseguido, y siempre le agradezco la oportunidad de charlar, porque además se aprende, ¿no? Y luego nos picamos. Pero sí, no.
hay un escenario, no sé cómo se lo vea, ¿no? Por un lado, pues, Morena pues, dividido entre sus problemas internos con la ley, con estas proceso que acaba de pasar, ¿no? El PRI también lleno de sus problemas con su dirigente nacional, el PAN y el PRD, bueno, pues por ahí andan, ¿no? Seguramente, y tenemos estas propuestas de reforma electoral que sin duda a lo mejor, pues a la ciudadanía de a pie, pues dice, bueno, pues a mí qué, ¿no? Pero sin duda nos repercute a todas y a todos. Con este escenario, con este presidente poderoso que tenemos, que polarizador, que como usted decía, ¿no? Le rentable eso, con las fuerzas políticas entre ellas y juntas divididas, pues ¿cuál debe ser el papel, cuál usted ve que debe ser el actual de la ciudadanía, pues para enfrentar este escenario que vivimos? Bueno, yo creo que los ciudadanos lo que tenemos que hacer es ser cada vez más exigentes con las fuerzas políticas, y creo que tampoco lo hemos sido, ¿no? Es decir, si vemos qué pasó en la elección de 2021, pues la elección de 2021 volvió a mostrar que hay un presidente con un movimiento partido detrás que tiene muchísimo arrastre, tiene mucho arrastre porque sigue manteniendo la bandera del cambio frente a lo viejo, frente a aquellos partidos tradicionales, digamos el PRI y el PAN. Pero por otro lado también ciertos espacios en donde la propuesta o la política actual del gobierno pues no, como la Ciudad de México, ¿no? Entonces son donde sí logra armarse una fuerza, pero igualmente una fuerza en contra del partido en el poder. Entonces, ¿cuál es el papel? Yo creo que el papel es pues el de la ciudadanía junto con todas las organizaciones que no son organizaciones públicas, que no son instituciones, son los medios de comunicación, son las redes. Sí, creo que los ciudadanos a través de las redes pues han reproducido esa polarización, como usted bien decía, ¿no? Es decir, los medios igual también reproducen la polarización. Entonces, pues yo no puedo separar lo que debe de ser la actitud de los ciudadanos frente a aquellos que tienen voz en el espacio público, ¿no? Como son pues las redes, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, pues la propia iglesia, ya hasta la iglesia ha caído, la iglesia católica, la iglesia católica y los evangélicos también polarizados a partir de justamente a favor o en contra del gobierno y de lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Entonces, creo que es un esfuerzo de tratar de salirse de ese esquema de contra o a favor. Ya se me estaba yendo una pregunta que era una de las que tenía como que para hacerle, y antes de ir aterrizando ahora sí, usted estuvo en el IFE, ahora INE, ¿no? Durante hace algún tiempo, y no sé si usted recuerda, charlamos por ahí del 2020, fue la última vez creo que nos vimos presencialmente antes de que llegara el cobicho, creo que fue en enero o febrero del 2020, conversamos allí en la universidad, y ahí hablamos muchas cosas, pero usted algo que recuerdo mucho me decía sobre el tema del INE es que proponía, ¿no? Que no debían estar gravitando los partidos alrededor del INE, que no estuvieran, ahora que se está viendo la discusión en materia electoral, apelando a que sí iban a escuchar los partidos y sí iban a recoger las propuestas. Eso que platicamos hace pues, ya más de 2 años, ¿ve viable traerlo al debate y también decir, bueno, que los partidos no graviten alrededor del INE? Y preguntar también qué otras cosas pues, podríamos discutir en el funcionamiento del INE que podríamos cambiar. Sí, mire, yo creo que ciertamente una cuestión que es importante es el costo del INE, y el costo del INE tiene que ver con la cantidad de facultades que tienen asignadas. Si la propuesta de reforma político-electoral es una propuesta que lo que quiere es hacer ahorros, que lo que quiere es reducir el costo de las elecciones, no puede plantear que el Instituto Nacional Electoral tenga menos presupuesto y que haga todas las elecciones, además, porque ahora tendría que hacer todas las locales, que las hace conjuntamente con los institutos, con las OPLES, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que hay que buscar es ver de qué manera sí se puede efectivamente reducir el costo del proceso electoral, del sistema electoral. Y eso pasa por sí discutir el asunto de la urna electrónica, que pues podría realmente ser un elemento de entrada, implicaría un gasto fuerte, ¿no?
pero de entrada implicaría también un entrenamiento. Imagínense una urna electrónica sin consenso de todos los partidos. Pues es imposible porque los partidos arrancan de eso que hemos venido arrastrando, que es la desconfianza en las autoridades, ¿no? Y entonces si las autoridades de repente, si ahí viene la urna electrónica y no hay papel que verifique, sino que todo pasa digitalmente, bueno, yo no estoy muy segura que nos estemos metiendo en un problema. Pero lo que sí es que sí hay que discutir de qué manera se hace menos costoso, ¿no?, el funcionamiento del INE. Creo que ya hay muchas cosas que ya sabemos hacer y sabemos hacer bien, pero también creo que hay que recoger esas cosas que sabemos hacer bien y no tirarlas, porque no es tirar la tina con todo y el niño, ¿no? Entonces sí creo que hay que discutir eso, hay que discutir cómo simplificar ciertos procedimientos, ¿no? Porque la ciudadanía no entiende la gran sofisticación que tiene el que si hay campañas adelantadas o si no son adelantadas porque todavía no empieza el proceso electoral, sí, pero a ver qué dice la autoridad. Esa es una. Otra es la autoridad política, en donde están presentes los partidos, el INE, la autoridad administrativa, pues no es la que debería de estar haciendo las medidas cautelares, por ejemplo, estas frente a las campañas políticas adelantadas, ¿no? Las que se han discutido ahora, ¿no? O el hecho de que los funcionarios públicos estén haciendo proselitismo, estén jugando con ciertos eventos públicos como si no supiera toda la ciudadanía que esos son actos anticipados de campaña, aunque el tribunal o la sala especializada haya dicho que no encontraba esto, pero la sala superior le dice, pues argumenta bien, ¿no? Porque son cosas que son muy sofisticadas, ¿no? Entonces sí creo que tiene que simplificarse ciertos procedimientos, tienen que hablarse, ¿no? Es decir, esto de las medidas cautelares, si sirven, no sirven, qué pasa si alguien las desobedece o no las desobedece. Pues digo, son cosas problemáticas, complejas, y yo sí creo que la ciudadanía se merece procesos electorales un poquito menos complicados, es decir, más accesibles, ¿no? Porque como decía una vez Soledad Loaiza, cuando hay reglas electorales tan complejas y tan abigarradas, pues lo que pasa es que es una invitación a que no se cumplan, ¿no? Porque nadie sabe si sí de veras estás violando o no estás violando, qué tanto lo estás violando, ¿no? Entonces sí es una invitación a que no se cumpla esta complejidad, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Bueno, ya se iba a meter a otros temas, pero esta última parte sí es muy importante. Bueno, todo lo que he hecho es importante, pero esto más por el escenario del 24, ¿no? Que vemos ahí a la jefa de por gobierno. Eso yo decía que era una reforma innecesaria, pero hay algo que también han dicho otros analistas, que es una reforma que es inoportuna. Es que en este preciso momento, a menos de un año de la fecha límite en que se pueden hacer reformas, a menos de un año, es decir, son 8 meses, no, tenemos 5 meses más, tenemos 10 meses, a 10 meses de que ya no podamos hacer ninguna reforma, pues yo sí lo veo muy cuesta arriba. Es algo que sí es muy preocupante, ¿no? Que nos vayamos a atropellar frente a procesos electorales que ya tenemos, cuando menos 8 años con las mismas reglas y funcionando bien, porque los resultados han sido los resultados que la ciudadanía ha deseado, ¿no? Sin duda, doctora, pues tiempos interesantes nos han tocado vivir. Bueno, sí, hay muchas cosas, ¿no?, sobre las cuales hay que hablar. La representación política, que quiere decir reducir 200 curules de representación proporcional, pero incluir o incorporar las elecciones de lista en los 300 diputados. Esas son otras cosas que también hay muchas cosas en esta propuesta y también en las otras, ¿no? Sí, ¿no? Ahorita que decías lo de reducir, pues sí, como que aún no me queda claro eso de las listas, bueno, cómo voy ordenado, ¿no? Va a pesar más el nombre que el partido, bueno, todavía no. Todavía quien la crearon no han explicado bien a ciencia cierta cómo va a ser esa idea, pero pues estaremos pendientes. Bueno, fíjese, si usted que
experto en estos temas. Dice todavía, bueno, pues ha trabajado mucho sobre esto, pues sí, todavía nos queda mucho y tenemos un tiempo muy recortado, por eso es tan, pues yo diría es impertinente este debate. O sea, no es que alguien dice, no, es que todo hay que debatirlo. Pues sí, todo hay que debatirlo, pero hay que debatirlo jerarquizando, que es lo más relevante que es, ¿no? Y también hay tiempos, ¿no? O sea, también hay tiempos para eso, exactamente. Pues, doctora Jacqueline, me da gusto volver a verla, aunque sea igual tristemente vía a distancia. Espero que la próxima ya sea presencial, aunque sea con los cubrebocas, porque todavía hay que cuidarnos del COVID, pero ya poder saludarla como Dios manda, y le agradezco la oportunidad de verla por acá, y que sea igual, que haya oportunidad de seguir charlando de estos temas y de otros, porque sin duda hay muchísimos temas que sería muy bueno consultarla para entenderlos mejor. Muchas gracias, José Luis, y le deseo mucho, mucho éxito en esto nuevo que usted está emprendiendo. Ahí están las masacres. He decidido regresar de lleno a la vida pública. ¡Fuchicaca! Haiga sido como haiga sido,